fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Yo quiero recordarles con todo respeto lo que ayer dijo en este programa el joven investigador venezolano Edison Arciniegas. Edison Arciniegas nos explicaba que aún en el supuesto caso de que estuviesen los puertos venezolanos atiborrados de barcos trayendo medicinas y alimentos, Venezuela tiene severos problemas en su capacidad de descarga, almacenamiento y transporte de mercancías. ¿Por qué? Porque nuestros puertos están destruidos. Porque resulta que la inmensa mayoría de las mercancías en el mundo se distribuyen en barcos de 100.000 o 50.000 toneladas y a los puertos venezolanos solamente pueden acceder barcos de un máximo de 30.000 toneladas porque las grúas telescópicas no funcionan en nuestro país. Porque los barcos que traen, por ejemplo, fluidos o cereales, es decir, leche, arroz, maíz, no pueden descargarlos a granel porque esos equipos tampoco funcionan. Cosas como esa nos explicó aquí Edison Arciniegas, y no es un tema técnico, es un tema de vida o de muerte, porque todo eso implica el encarecimiento de las importaciones y el retardo de que esas cosas, esos productos, lleguen a las personas necesitadas, a quienes están reclamando eso porque tienen hambre. ¿Qué origina eso? Eso origina problemas de orden público, que cuando son tratados de manera poco seria, poco profesional, es decir, cuando son manejados a partir de la mera represión y no de la comprensión profunda de lo que está ocurriendo, eso genera víctimas en la población. Eso ocurrió ayer en Carúpano, concretamente en un sector conocido como Playa Grande. Allí hubo una protesta ciudadana por el retraso de los CLAP, y en el marco de esa protesta ocurrieron cosas muy graves. Tenemos en línea desde el estado Sucre a el activista social Miguel Vázquez, quien nos puede dar un reporte de primera mano de lo ocurrido. Miguel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Sabemos que prácticamente no has dormido nada en toda la noche. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio qué fue lo que ocurrió en el estado Sucre. Te escuchamos. Sí, muy buenos días. Más bien gracias a ti, Chuo, por siempre estar ahí atento a los problemas sociales de los necesitados del país, para que digamos las cosas. En Sucre nunca nos hemos rendido, en Sucre nunca nos hemos resignado, como en toda Venezuela la gente lucha y reclama. Pero lamentablemente tenemos que usar hoy los medios de comunicación para lo mismo, para denunciar la represión del gobierno, para denunciar la actitud grosera y hostil del gobernador, que ya lo viene anunciando y lo viene practicando con los pueblos de Sucre y con la gente de la Troncal 9, que sale como mecanismo de defensa a protestar cuando no hay medicina del paludismo, cuando el tema de la luz, cuando el tema del agua y hoy el tema del crack. Ayer en la parroquia Bolívar, en Playa Grande, del municipio Bermúdez, del estado Sucre, nuevamente las balas, nuevamente las armas de fuego de la República se vuelcan contra un pueblo que está pacíficamente reclamando un derecho, quizás violentando el ordenamiento en la carretera, pero no le queda otro mecanismo a la gente, porque cuando lo reclaman de manera tranquila no hacen caso, y cuando lo reclaman de manera con esa presión quizás llega la atención, pero la atención viene llegando con represión. En diciembre lo dijo y lo hizo el gobernador en Saucedo también con los pobladores. 22 detenidos todavía están de esa situación y los cayó a palo. Lo anunció en su programa de este lunes, anteayer lo anunció, que gente que saliera a protestar en la Troncal 9 iba a ser reprimida, y mira la represión. Ahora el gobernador estaba cerca de esa protesta,
protesta, la gente pidió su mediación, la gente pidió su conversación. No hubo disposición porque el gobernador iba a un acto a ese pueblo, iba al pueblo de Playa Grande, estaba cerca, quizás en la cola de la protesta, y no atendió a la gente. Entonces hubo una orden de aplicar nuevamente lo que la Constitución niega, que no se use armas de fuego en manifestaciones pacíficas. Esta vez fue la Armada, fue la Infantería de Marina quien usó sus armas contra el pueblo indefenso. Andrés Hernández, joven, 33 años, deportista, fundador del club Los Lobos, precisamente en fútbol, tetracampeón en los eventos locales, un muchacho destacado de sus hermanos. Hoy es la víctima, hoy nos toca la queja, hoy nos toca precisamente estar a la defensiva, cuando venimos alertando lo que pasó en Cerezal en estos días atrás, también en este año atrás, que tú nos ayudaste mucho, Chucho, en esta circunstancia. Llamamos a Elsa Solórzano, a ella que ha sido dura en lo que es la denuncia y la violación de los derechos humanos ahí en la política interior de la Asamblea Nacional. Se abra una investigación, que incluso se tome en cuenta esta amenaza que el gobernador hizo desde el día lunes, a que poblador que salga en la Troncal 9 va a recibir el peso de la ley. Mira la ley, armas de fuego contra el pueblo. Nosotros hoy nos volvemos a quejar y vamos a seguir luchando por nuestras reivindicaciones y vamos a seguir haciendo expediente y denunciando la represión. Pero el pueblo de Venezuela, con elecciones o sin elecciones, va a estar siempre reclamando sus derechos. Pareciera que estas elecciones van a estar signadas por la represión, porque el pueblo no va a dejar de luchar. Gracias, Chugo, por esta oportunidad de denunciar esta situación de represión contra el pueblo sucrense, como quizás está pasando en todo el país. Muchísimas gracias a ti. Era Miguel Vázquez, activista ciudadano del estado Sucre, exalcalde de Cariaco, líder popular, líder social, refiriéndonos entonces que ayer en el estado Sucre, concretamente en la población de Playa Grande, muy cerca de Carúpano, se produjo una protesta por el retraso en las llamadas cajas CLAP. Esa protesta fue atendida, cómo no, pero según nos informa Miguel Vázquez, fue atendida por la Infantería de Marina, y producto de esa confrontación hay heridos y hubo una víctima fatal. La víctima fatal es un joven venezolano, un hombre de 33 años, Argenis Serrano, fundador del club de fútbol de la localidad, tetracampeón en todos los encuentros en la liga local. Esa es la persona que ayer pagó con su vida el hecho de que el señor gobernador del estado Sucre, de acuerdo a lo que nos informa Miguel Vázquez, el gobernador de la entidad se llama Edwin Rojas, y había advertido precisamente que toda protesta ciudadana iba a ser fuertemente reprimida. Qué lástima que Venezuela tiene un gobierno que no cumple ninguna de sus promesas, pero sí cumple sus amenazas. Hoy tenemos este saldo fatal. Y resulta que esto no ocurre únicamente en Sucre, o en Bolívar, o en Zulia, o en Trujillo. Esto ocurre en todo el país. Ayer, acá en Caracas, también tuvimos reportes a través de la cuenta de Twitter de la periodista Beatriz Adrián de otra víctima fatal. En este caso, un niño. En este caso, por problemas referidos o vinculados a la atención médica. Un niño que tenía dengue, que acudió al Hospital Vargas, que no pudo ser atendido en el Hospital Vargas porque ese centro hospitalario, de acuerdo a la versión que da la periodista, se encontraba en cuarentena por sarampión. El niño le siguieron bajando las plaquetas, se siguió deteriorando su estado y cuando por fin lo atendieron falleció al poco rato. Tenemos en línea al doctor Uníades Urbina. El doctor Uníades Urbina es presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y fue director en varias oportunidades del Hospital JM de los Ríos. Así que si alguien sabe de eso, del calvario de la niñez venezolana en la situación que estamos atravesando como país, es precisamente el doctor Uníades Urbina. Doctor Urbina, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Esto que ocurrió ayer en el Hospital Vargas es una excepción o lamentablemente forma parte del cuadro dantesco en que se encuentra la infancia venezolana en estos momentos? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, gracias por el contacto y buenos días a todos los oyentes. Y ciertamente lo que tú dices, esto es una cuenta más en el rosario de penurias que pasan todos los pacientes, adultos y pediátricos, en todos los hospitales de Venezuela. En el caso de este niño del Hospital Vargas,
Habría que ver en qué momento llegó, pero independientemente de la fase de la enfermedad que ese niño ha llegado, probablemente de entre las tantas cosas que faltan en los hospitales, algo muy grave, los pacientes con dengue cuando requieren alguna transfusión de un hemodiderivado, concentrado globular o plaquetas por el deterioro que produce el dengue en el sistema hematológico, no tenemos banco de sangre funcionando en los hospitales públicos, Chugo. Aquí se está muriendo la gente porque no se consigue sangre en los hospitales. ¿Y por qué no hay sangre? Porque no están las bolsas para trasegar los derivados sanguíneos cuando se sacan de los pacientes los donantes. Y lo peor aún, no hay reactivos en ningún banco de sangre en Venezuela en público, entonces no se puede detectar si la sangre que se va a transfundir o tiene el donante tiene alguna hepatitis, mal de Chaga, HIV, entonces no se puede transfundir a los pacientes porque si le salva la vida por un lado con la sangre, lo pueden estar contaminando con una sangre que no fue pasada por los 7 reactivos que hay que hacerle para por lo menos detectar esas posibles enfermedades que esté contaminada esa sangre. Entonces, eso, vas al hospital de niños, que es el hospital pediátrico de mayor importancia en Venezuela, por lo menos para los pacientes y para los médicos, porque evidentemente para el gobierno no. Ahí no hay rayos X, no hay tomografía, no hay resonador, tampoco hay banco de sangre, no hay quirófano. Entonces, caramba, seguimos en este ayayay. Todas las veces que ustedes nos entrevistan, hacemos la denuncia, damos las voces de alarma y el gobierno nacional no se ocupa de solucionar los problemas de salud del pueblo venezolano. Estamos conversando con el doctor Uníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, quien a propósito de la denuncia hecha por la periodista Beatriz Adrián sobre el deceso de un niño afectado por dengue, nos está hablando de la situación terrible de los bancos de sangre, porque esa es precisamente parte del tratamiento de una persona que por tener dengue, bueno, se le van las plaquetas al piso y entra en en zona de riesgo para su vida. Doctor Urbina, hemos leído denuncias en diversos medios acerca de la existencia de algo que para nosotros es sorprendente e insólito. Con este gobierno en concreto, con los gobiernos de Chávez y de Maduro, yo debo reconocer que pese a toda mi experiencia como activista ciudadano, como luchador social, hay cosas que yo nunca había escuchado. Hay palabras como hambre intrauterina, desnutrición intrauterina. Yo nunca había escuchado eso, es decir, que los venezolanos sufrieran de desnutrición incluso antes de nacer. Y últimamente he escuchado que existe bachaqueo de sangre. Es decir, así como usted nos está diciendo que por falta de bolsas y por escasez de reactivos es muy difícil acceder a sangre en momentos de emergencia, una operación quirúrgica o un accidente, al parecer, repito, he leído denuncias sobre el bachaqueo de sangre, sobre sangre bachaqueada. ¿Tiene usted conocimiento de esta circunstancia? Directo no, Chugo, pero sí estuve hablando con una periodista de la BBC de Londres que está haciendo una investigación muy seria y entonces aparentemente sí, la sangre por ley venezolana y por ley internacional no se puede vender porque es un producto biológico y una cantidad de cosas que están descritas, pero entonces la gente ahora está viendo la oportunidad de cuando oye algún llamado de que necesitan sangre, pues parece ser que está yendo y vende, tú me das tanto dinero y yo te dono la sangre, algo así está pasando en Venezuela, como está pasando con muchísimas cosas, gente que ve en la oportunidad y en la tragedia humana un chance de obtener un dinero extra. Entonces, ¿y qué pasa? Cuando la gente necesita sangre porque su paciente se puede estar muriendo, necesita una intervención, pues puede vender hasta el alma al diablo. Entonces es muy triste que eso pase en Venezuela cuando por naturaleza los bancos de sangre fueron bandera a nivel latinoamericano en cuanto a tecnología, están tan mal que bueno, la gente por salvar la vida puede hacer hasta este tipo de cosas, el bachaquear la sangre. Es muy triste, muy doloroso esta situación. Nuevamente, el doctor Uníades Urbina, su intervención en el programa en la mañana de hoy, jueves 1 de marzo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, exdirector del Hospital JM de los Ríos, conocedor de esta problemática. Bueno, a estos niveles nos ha llevado el proceso de destrucción nacional. Les refería al principio del programa la intervención que ayer hizo acá
el joven investigador venezolano Edison Arciniega acerca del tema de los barcos, de la descarga, de la cadena de frío, de las múltiples dificultades que hay incluso para traer medicinas y alimentos en una situación tan compleja como esta que estamos viviendo. Insisto, tenemos siempre que hacer conexión entre las informaciones. ¿Qué conexión hay o puede haber entre el planteamiento técnico hecho ayer por Edison Arciniegas y la denuncia que hoy hace Miguel Vázquez de este joven asesinado en el marco de una protesta en Playa Grande, Estado Sucre, porque no llegaban las cajas CLAP? Claro que hay una relación. Claro que hay una relación. Ese tema denunciado ayer por Edison Arciniegas tiene severas implicaciones en materia de fractura de la convivencia social, en materia incluso de orden público. Y cuando la respuesta que una situación como esa tiene no es de naturaleza política, no es de naturaleza técnica, no es de naturaleza económica, sino es simple y llanamente de naturaleza represiva, ocurren cosas como esa. Y hoy, ese joven de 33 años, Argenis Serrano, fundador del equipo de fútbol de su Playa Grande natal, hoy no va a ver la luz del día 1 de marzo. Esa es la verdad, esa es la realidad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema ciertamente duro desde la perspectiva de los derechos humanos. Usted puede estar o no de acuerdo con un ciudadano por sus ideas políticas, etcétera, etcétera, pero creo que todos estaremos ciertamente concertados en que nadie merece estar preso por tener un planteamiento, por tener una idea, por tener una propuesta, por creer en una determinada orientación política o ideológica. Nadie merece estar preso por eso. Esos son los llamados presos políticos, esos son los llamados presos de conciencia. Hay un caso que particularmente escuece el alma, el de un ciudadano que cuya historia de vida, cuya trayectoria de vida revela no solamente el trato cruel hacia el preso político, sino además revela el profundo desprecio por la historia. Es una persona que en su biografía ha tenido participación protagónica en hechos relevantes, entre ellos, por ejemplo, haber rescatado al presidente Chávez en aquellos momentos aciagos del año 2002. Digo aciagos no solamente para Chávez, sino para todo el país. Bueno, resulta que aquí se reescribió la historia, al menos la historia oficial, y todas esos datos fueron borrados porque resulta que el general Raúl Isaías Baduel se transformó posteriormente no solamente en una molestia, sino en un factor que atemoriza al régimen. Tanto que tiene, ya perdí la cuenta del tiempo que tiene preso
el general Raúl Isaías Baduel, y preso en condiciones particularmente infames. Después de una gran cantidad de aplazamientos a su audiencia, por fin se produce la misma el día de ayer y le dictan, le confirman su condición de privación de libertad y además le establecen ahora sí como sitio de reclusión, tengo entendido, nada más y nada menos que la tumba, es decir, la permanencia en ese lugar denominado la tumba. Para que nos aclare, nos explique, nos extienda el conocimiento sobre esta situación, tenemos en línea a su hijo, a Adolfo Baduel. Adolfo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Sabemos, nos imaginamos, mejor dicho, la situación de consternación que debe padecer tu familia. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio la situación a partir del día de ayer del proceso de tu padre y por favor si tuvieses alguna información acerca de su estado, te agradeceríamos la compartiera. Te escuchamos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por el contacto. Luego de 6 meses sin ver luz solar en la tumba del Cedil de Plaza Venezuela y de 10 diferimientos de audiencia, el día de ayer mi padre fue trasladado de manera sorpresiva a los tribunales militares de Caracas, donde, como dijo usted, le ratificaron la privativa de libertad, le ratificaron el centro de reclusión y a pesar de eso también le mandaron el pase a juicio. Le ratificaron el sitio de reclusión, la tumba. Había una confusión al principio porque se entendía que lo más probable era su traslado a la prisión militar de Ramo Verde. Sí, así mismo. De hecho, legalmente, para los efectos del tribunal, mi padre estaba recluido en Ramo Verde, porque el tribunal nunca había cambiado el centro de reclusión. Recordemos que hace 6 meses el traslado de mi padre al centro de reclusión, la tumba, fue de manera arbitraria. Debo entender entonces, estamos conversando con Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel. Debo entender entonces que el sitio de reclusión definido por el tribunal fue violentado por otras autoridades, no sé si el SEBIN, no sé quién, fue cambiado de manera arbitraria y ahora el tribunal lo que hace es plegarse entonces, adaptarse entonces a lo que ya alguna autoridad menor había definido cuando consagra la tumba como sitio de reclusión. ¿Es esa la situación? Sí, así mismo. De hecho, como te dijo, los organismos de seguridad pasaron por encima del tribunal y cambiaron de centro de reclusión a mi padre hace 6 meses, violentándole todos sus derechos. Disculpe que me salga un tanto del tema, estamos conversando con Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, pero su familia ha sido doblemente agredida. Usted tiene no solamente a su padre en esta condición de preso político, sino también a su hermano. ¿Podría por favor compartir la información sobre el estado procesal de la causa de su hermano y sobre su estado de salud? Porque entiendo que desgraciadamente también en el caso de su hermano, el sitio de reclusión forma parte del maltrato. Entiendo que está en un lugar para presos comunes y no en un lugar para prisioneros políticos. ¿Nos puede explicar la situación actual en el caso de su hermano? Sí, en cuanto a la última vez que nosotros conversamos, se mantiene igual la situación de mi hermano, está en un limbo jurídico. Por parte de los organismos de judiciales no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Y en cuanto al centro de reclusión, mi hermano ha pasado por 6 cárceles comunes. Ya es público que en una de ellas fue torturado, tanto así que llegaron a quemar sus genitales y a romper unas de sus costillas. Actualmente mi hermano se encuentra en plenas facultades de salud, físicas y mentales. Tenemos acceso a su visita con regularidad y en el caso de mi papá, que se le había olvidado también, no hemos tenido acceso a él desde hace un mes. Nos han permitido la visita, no nos han informado el motivo por el cual se suspendió la visita de 1 hora que teníamos pautada y no hemos podido constatar
personalmente su estado de salud, pero a través de los abogados defensores de su causa nos informan que él se encuentra muy bien. Bueno, queremos agradecer vivamente a la familia Baduel, concretamente a Adolfo Baduel, hijo de Raúl Isaías Baduel, hermano de Raúl Emilio Baduel, la información que comparte con nosotros. En el caso de Raúl Isaías Baduel, el general Raúl Isaías Baduel, tiene 6 meses en la tumba, tiene 1 mes sin ver a su familia, 6 meses sin ver la luz del sol, y ayer un tribunal le confirma la privación de libertad, pero además le establece ahora como sitio de reclusión un lugar donde nunca debió estar, porque el tribunal originalmente había definido otro sitio de reclusión como lo era la prisión militar de Ramo Verde. Esa es la situación de Baduel, y repito, más allá que usted pueda o no estar de acuerdo con los planteamientos, con el ideario o incluso con datos de la biografía de este ciudadano, es un preso político, y lo que le ocurre a Baduel es sencillamente motivo, síntoma, muestra para ver qué es lo que está ocurriendo en general en Venezuela con los presos de conciencia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos con un tema que me han pedido de manera insistente que aborde a través de las distintas redes sociales. Como ustedes saben, estamos transmitiendo a través de la valiente señal de Radio Caracas Radio y simultáneamente estamos transmitiendo también por Periscope, estamos transmitiendo por Instagram, estamos transmitiendo por Facebook Live, y a través de todos estos mecanismos nos llegan preguntas insistentes sobre el tema político. Me dicen: Chuo, ¿qué opinas de la inscripción de Henry Falcón como candidato presidencial? ¿Qué opinas sobre el hecho cierto, ¿no? Y de alguna forma también lamentable, de que la oposición, los otros partidos de la oposición democrática, a veces se tardan meses para responder al gobierno, pero para responderle a Falcón lo hicieron en minutos. ¿Qué opinas de eso? Es decir, de que haya mucha más habilidad, disposición y rapidez para pelearse entre ellos que para enfrentar al gobierno. Me preguntan también, bueno, en definitiva, ¿se debe votar o no se debe votar? Todo eso me lo están planteando a través de las redes sociales. Voy entonces a compartir, siempre desde el respeto, siempre desde la comprensión de que lo urgente, lo fundamental es enfrentar y derrotar al proyecto autoritario. Voy a compartir una primera apreciación, una primera opinión. Miren, señores, en primer lugar, hay que repasar los hechos, lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos viendo en el marco de este mismo programa de hoy, 1 de marzo. Bueno, en Carúpano, un asesinado en medio de un disturbio por hambre. En Caracas, un niño muerto prácticamente en las puertas de un hospital por problemas vinculados con las dificultades en la atención médica. En los tribunales, gente presa y maltratada, simplemente por tener una opinión política distinta a la del régimen. Todo eso está ocurriendo, y mientras ese drama ocurre,
la clase política venezolana está ciertamente en Narnia. En Narnia. Y cuando digo la clase política me refiero a toda la clase política. Por un lado, los señores del gobierno, creyendo y jurando que montando un sainete electoral el 22 de abril, o el 20 de mayo, o el 20 de junio, cuando les dé la gana. Es que ese no es el punto. El punto no es que sea una semana más o una semana antes o una semana después. No hay mucha diferencia si te encuentras un ladrón en la calle y te dice, mira, no te voy a atracar ahorita, te voy a atracar en media hora. ¿No? El atraco no deja de ser delito. El atropello no deja de ser atropello. Ese no es el punto. El punto es que el gobierno cree que utilizando esta situación que le conviene, ¿cuál es la situación que le conviene? Bueno, que hay ciertamente una distancia inmensa en este momento entre el liderazgo político partidista de la oposición y el pueblo opositor. Hay una profunda desconfianza y una decepción clara en el pueblo opositor en relación a su dirigencia política. Entonces viene Maduro y dice, bueno, este es el momento que hay que aprovechar. Y todas las elecciones que nunca quiso hacer, las quiere hacer ahora precipitadamente, todas. No solamente la presidencial, las parlamentarias, las municipales, los consejos legislativos estadales, todo, chico, todo. Hasta el Miss Venezuela quiere decirlo de una vez. Porque él sabe que en esta situación, y no estoy hablando, por cierto, de las condiciones técnicas. Las condiciones técnicas son importantes, es decir, todo este tema de las auditorías del software, la auditoría de las máquinas, el registro electoral, la integración de un Consejo Nacional Electoral equilibrado, todo eso es muy importante, la observación internacional, todo eso es muy importante. Esas son las condiciones técnicas para que haya una elección limpia. Pero además de las condiciones técnicas, tenemos que admitir y que asumir que hay unas condiciones políticas que son desventajosas. Esa condición política desventajosa, repito, es la desconfianza, el deterioro de la confianza del pueblo opositor para con su dirigencia. Eso hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Y eso no se resuelve simplemente con un comunicado. Eso no se resuelve con un tuit. Eso se resuelve integrando una dirección política colectiva, cierta. Una alianza unitaria que sea de verdad eso, alianza y unitaria. No esta cosa que le hicieron a la MUD. A la MUD la desaparecieron cuando les daba la gana y la volvían a exhumar cuando les convenía. Entonces, por supuesto, terminaron matando esa esperanza unitaria. Ahora hablan de un frente amplio. ¡Qué bueno! Claro, aquí tiene que haber un esfuerzo unitario. Es tan grande el poder del adversario y tan absoluta su falta de escrúpulos que cualquier esfuerzo para enfrentar al proyecto autoritario tiene que ser un esfuerzo de unidad. Ahora, ¿cómo esa unidad? ¿Quién convoca esa unidad? ¿Quién hegemoniza esa unidad? ¿Los mismos gestores de todo este proceso de derrotas? No sería bueno. No sería bueno por una sencilla razón. Yo sé que los venezolanos somos tan generosos que decimos, no vale, la situación es gravísima. Convoque quien convoque, hay que unirse. Yo sé que así somos de generosos, pero también sé por experiencia propia que quien convoca organiza y quien organiza hegemoniza, es decir, dirige. Imagínense ustedes la cosa de la manera siguiente. Si yo voy a hacer una fiesta, por ejemplo, yo decido entonces a qué invito. Te invito a ti no, a ti sí, a ti no, y de esa manera compongo una situación donde yo ciertamente me siento a gusto porque yo ejerzo cierto control. Bueno, lo mismo pasa con el tema de la nueva plataforma unitaria. Si la nueva plataforma unitaria es convocada, repito, por los gestores de las derrotas, entonces esa nueva plataforma unitaria va a servir no para construir las victorias del futuro, sino para disculpar las derrotas del pasado. Y eso hay que evitarlo. Por eso he dicho de manera reiterada que la nueva plataforma unitaria, claro que debe tener la presencia de los partidos. Mi planteamiento no es ni de lejos un planteamiento de antipolítica ni antipartido. No, la antipolítica fue lo que nos trajo a esto, a este desastre que es el chavomadurismo. No, nosotros no podemos incurrir en los vicios ni de la antipolítica ni del antipartidismo, pero nosotros tenemos que entender que en este momento las instituciones partidistas en nuestro país, en el campo democrático, no están cumpliendo con su deber, que es orientar la lucha del pueblo democrático. Líder es quien lidera, dirigente es quien dirige.
no quien simplemente transmite su propio desconcierto y acrecienta más bien las dudas de la población. ¿Ves? Ese es el fondo del problema. ¿Cómo se resuelve el tema de las condiciones políticas para que aquí haya una victoria democrática en una elección, sea cuando sea esta? Bueno, teniendo una dirección colectiva, teniendo una vocería coherente y teniendo una hoja de ruta común. Y eso no se tiene. Para tener eso, bueno, hay iniciativas interesantes. El Frente Amplio o la Alianza Democrática, como la llama el padre Ugalde. Cualquiera de esas denominaciones son buenas. Lo importante es que en esa nueva plataforma unitaria los partidos políticos tengan un espacio y tengan un lugar. Claro que es importante, pero ese espacio tiene que estar al lado de los actores sociales, no encima de ellos, al lado de las academias, al lado de los rectores, al lado de los empresarios, al lado de los trabajadores, al lado de los estudiantes, al lado de las comunidades, al lado, no encima. Eso es demasiado importante para que ciertamente esa plataforma sirva para la lucha y no simplemente para que los egos desfilen y las franquicias peleen entre ellas. Esto es demasiado importante. Ese es el planteamiento de fondo. De resto, yo tengo que decir que tengo una gran preocupación en este momento. Me preguntan, repito, sobre el tema de la postulación unilateral hecha por el señor Henry Falcón. Me preguntan también sobre qué opinión me merece el anuncio hecho de que prorroga el régimen 48 horas más la inscripción de candidatos porque presuntamente hay conversaciones con partidos de oposición, y confirma el señor Henry Falcón que en efecto durante el viernes, el sábado, el domingo hubo reuniones con personeros del régimen por parte de varios representantes de partidos políticos. Miren, yo les digo desde el fondo de mi alma, tengo semanas, meses diciéndolo, si vamos a participar, bueno, participamos todos juntos y salimos en bloque a explicar cómo y por qué esa participación forma parte, no del deseo del gobierno de tener una comparsa electoral, sino forma parte de la lucha del pueblo venezolano por tener una victoria contra el proyecto autoritario y un restablecimiento de la Constitución y de la democracia. Pero todos juntos, o si por el contrario decidimos no participar porque creemos que no hay condiciones para ello, porque creemos que esto es una farsa del gobierno, porque creemos que estas elecciones están diseñadas para que la gente vote pero no elija, bueno, si es eso, entonces todos juntos definimos también una postura que no se quede simplemente en el acto de no votar. También hay que decirle al país qué es lo que sí se va a hacer para lograr que en el año 2018 ocurra lo que dice la Constitución, que es que haya unas elecciones presidenciales libres y competitivas. Porque no votar en sí mismo no resuelve nada. Hay gente que dice, dictadura no sale con votos. Yo creo que eso no es verdad. De hecho, el estudio de diversos procesos de transición en el mundo de la dictadura a la democracia demuestran que el voto ha sido un elemento muy importante, a veces fundamental, en la lucha contra las dictaduras. Lo que yo sí no he visto en ninguna parte del planeta es una dictadura que salga con la abstención. Eso sí no lo he visto, en ninguna parte. Pero repito, si nos vamos a tener todos juntos, aclarando con precisión qué es lo que sí vamos a hacer, porque no votar es no hacer algo. Hay que decir también qué es lo que sí se va a hacer y cómo se va a dirigir ese esfuerzo, de qué manera se va a organizar ese esfuerzo. Si aquí se va a desarrollar un conjunto de luchas no electorales para lograr que haya un cambio político en nuestro país, esas luchas tienen que ser masivas para que sean eficientes y pacíficas para que sean masivas, y para que sean pacíficas y masivas tienen que ser organizadas. Entonces, ¿cómo se va a organizar? ¿Quién organiza? ¿De qué manera se produce ese esfuerzo? Eso hay que aclararlo al país, no simplemente decir voto o no voto. ¿Saben por qué digo todo esto? E invito a reflexionar sobre todo esto, porque señores, el camino que llevamos en este momento es un camino muy delicado y muy peligroso. Vamos rumbo a un escenario parecido al del 10 de diciembre en las elecciones municipales. ¿Qué pasó el 10 de diciembre? Ocurrió, desgraciadamente, que
Unos partidos dijeron que no iban a participar, otros partidos dijeron que sí iban a participar, e incluso algunos de los que dijeron que no iban a participar, participaron escondidos, ¿no? Con una tarjeta distinta y con candidatos camuflajeados. Eso pasó y eso generó tanto desconcierto, tanto malestar, tanta desmovilización, que fue peor incluso que las trampas que hicieron desde el régimen para desmovilizar a los ciudadanos. Hacia allá vamos, hacia un escenario, repito, como el del 10 de diciembre, hacia una derrota cantada, porque si unos se lanzan, otros entonces se dedican más que a enfrentar al gobierno, a enfrentar al que se lanzó, ¿no? Y unos y otros no saben articular una respuesta unitaria de la sociedad venezolana. Entonces, bueno, sencillamente estamos caminando hacia el precipicio. Yo lo digo con preocupación extrema. La clase política opositora avanza, sí, pero avanza hacia una especie de suicidio masivo. Porque la división, la falta de claridad estratégica hace que los ciudadanos opositores, esos mismos ciudadanos que le han dicho marcha y marchó, firma y firmó, reafirma, reafirmó, vota y votó, abstente y se abstuvo. El ciudadano ha hecho todo lo que le han pedido, pero hoy se encuentra con un liderazgo democrático que o no reacciona o reacciona tarde, y en la única cosa en la que sí reacciona rápido y con entusiasmo es en caerse a golpe entre ellos. No puede ser, ¿vale? Yo hago un llamado a los dirigentes políticos de este país a que entiendan el nivel y la gravedad del momento que estamos viviendo, que entiendan lo que va a ocurrir en este país si por no cumplir con su responsabilidad de liderar y de dirigir, aquí ocurre que nuevamente tengamos a un gobierno minoritario pero triunfante. ¿Qué va a pasar en este país en la madrugada del 22 de abril o del 20 de mayo o del día que sea, cuando salga el boletín de Tibisay Lucena diciendo que Maduro nuevamente va a ser presidente por X cantidad de tiempo? La desmoralización que va a cundir, el éxodo que se va a agravar, ¿no? La desmoralización, la desmovilización, que entiendan que eso va a ser gravísimo y va a ser, cómo no, culpa del gobierno, pero también responsabilidad de los dirigentes de oposición que no han sabido articular una alternativa viable, potable, útil frente a este desastre. Eso es lo que va a pasar, ¿entiende? Entonces, por un lado, hago ese llamado solidario, respetuoso, muy respetuoso a los dirigentes de los partidos de oposición, a todos, a todos. Y por otro lado, hago un llamado a que nosotros, los ciudadanos, nosotros, los venezolanos, nosotros, los militantes de base de la unidad, los ciudadanos de a pie, entendamos que, mira, este país es de verdad, no lo que decía Maduro, no lo que decida la ex-MUD, no, este país es lo que nosotros, los venezolanos, los ciudadanos, hagamos con nuestro amor por el país, con nuestra decisión de trabajo, con nuestra decisión de lucha. Este país se construye de abajo hacia arriba, este país se construye de adentro hacia afuera. Este país va a hacer lo que nosotros decidamos que se haga. ¿Y cómo se expresa eso en concreto en una circunstancia como esa? Bueno, vale, enfrentando con valor, con coraje al proyecto autoritario. Ahí no hay que hacer ni un milímetro de concesión. Enfrentarlo con toda nuestra fuerza y con toda nuestra decisión ciudadana, pero también exigiéndole a las fuerzas políticas de oposición que estén a la altura de la crisis, que estén a la altura de su pueblo, que estén a la altura de la historia. Este es un momento extremadamente complicado. Y nosotros, los venezolanos, no podemos, los ciudadanos de a pie, no podemos sencillamente asistir como espectadores al desastre. Tenemos que actuar para evitarlo. Y por eso este llamado, ciertamente angustioso, tiene que cobrar fuerza y forma. En ese sentido, les informo que para mí es un factor de esperanza la convocatoria que diversos actores sociales han hecho para el próximo 6 de marzo.
va a haber un acto muy importante en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, distintos sectores sociales. Inicialmente la iniciativa, el planteamiento, la propuesta surgió de los sectores de trabajadores, de los gremios, de sindicatos de base, y ha ido tomando cuerpo. Otros sectores sociales se han ido sumando a este planteamiento, y yo creo que allí puede haber un llamado, un campanazo de alerta que haga, por un lado, que el gobierno entienda que no se está enfrentando simplemente a 4 o 5 políticos asustados, no, que se está enfrentando al país, y que el país no va a permitir la continuidad de los abusos. Y por otro lado, un acto de esa naturaleza puede ser el principio también de, bueno, que la dirigencia político-partidista de la oposición comprenda que tiene que ponerse por encima de sus miserias, que tiene que ponerse por encima de sus egoísmos y de sus egolatrías, y colocarse con humildad, no por encima de la sociedad, sino al servicio de la sociedad. Lo decía el Papa Francisco, la política es un ejercicio muy noble, es la forma más excelsa de la caridad, pero hay que ejercerla desde allí, desde la gente, con la gente, por esa gente que está muriendo en disturbios por hambre como en Carúpano, por esos niños que están muriendo por falta de medicinas como el Vargas, por esos ancianos que están muriendo en las largas colas para cobrar su mísera pensión, como ha ocurrido en varios puntos del país, porque la política no es un tema de discursos, ¿vale? Es un tema de servicio a la gente. Eso tiene que ser entendido, y este acto del próximo 6 de marzo en el aula magna de la UCB a las 10 de la mañana puede ser ciertamente un punto de inflexión en la búsqueda de un cambio de actitud de esta naturaleza. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Radiadores Hidalgo Monroy. Venta, reparación, reconstrucción y montura de todo tipo de radiadores y tanques plásticos. Radiadores Hidalgo Monroy, profesionales con más de 30 años de experiencia en el ramo. Estamos en Minas de Baruta frente al ambulatorio, Urbanización El Peñón Baruta y en La Gonzalera, San Antonio de los Altos. Llama al 0412-710-0644. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona. Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, reiterando el llamado conmovido que me han hecho en muchísimos sitios, en muchísimos espacios. Estuve hace poco en una asamblea de ciudadanos en Horizonte, estuve también en un intercambio con habitantes de los barrios populares de Petare, estuve conversando con unos hermanos en Catia, tuve una conversación muy, muy interesante con
importantes personalidades de la Iglesia Católica. Tuve en estos días un intercambio cercano con dos pastores de la Iglesia Evangélica, y en todas partes he encontrado dos cosas. Por un lado, una gran indignación por lo que está pasando. Por otro, una gran esperanza en que el cambio no solamente es posible, sino que es urgente y necesario. Apostemos a eso como ciudadanos, hagamos lo que tenemos que hacer, enfrentemos al régimen hambreador y exijamos a la dirección política opositora que se una y que se ponga no por encima de la gente, sino al servicio de la gente. Ese es hoy el doble propósito que tenemos los ciudadanos venezolanos, los ciudadanos de a pie, nosotros, padres de familia, nosotros que salimos a trabajar cada madrugada, nosotros que en este momento en que me están escuchando están ya rumbo a sus trabajos o se aprestan a salir a la lucha por la vida. Ese es nuestro doble propósito urgente en este momento. Tengan muy buenos días. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Saida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.